a comenzar a grabar ahorita. No sé quiénes más van a estar conectados porque, pues sí, como era virtual, entonces varios estaban conectados en la primera hora. Pero igual, hay unos puntos que hay que explicar en un momento. Y bueno, voy a comenzar a grabar. Igual voy a comenzar a grabar en el Tube Catcher acá. Y bueno, con esto vamos a ir trabajando. ¿Comentarios? ¿Algún comentario de la clase de la mañana? Hola, ingeniero. Hoy sí me escucha. Sí, hoy sí. Ay, yo hablándole y no me escucha. No, 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 estaba como desactivado, creo que el micrófono. Sí, creo que los audífonos no servía el micrófono, pero sí, yo creo que entonces solamente yo voy a estar ahorita. Sí, no, y gracias porque también como revisan las grabaciones en la universidad, bueno, yo les expliqué de que se conectaran en su hora correspondiente a la gente, pero yo creo que pues sí, para salir rápido, pero igual siempre revisan. Yo voy a explicar las mismas situaciones, yo no tengo ningún inconveniente. Vamos a hablar un poquito de un par de puntos del dibujo y ya vamos a resolver un par de incógnitas que me habían escrito en el grupo. Así que ya Ok, vamos a abordar eso. Lástima que no sé si va a estar más gente conectada. Si no, pues la clase sería directa, no habría ningún problema, yo no tengo ningún inconveniente. Y vamos a indagar un par de puntos. Son generalidades que vamos a ir interviniendo y pues nos ayuda bastante. Solo voy a leer por acá. Ok, ahí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con esto. No alcanzamos a ver lo que era lo teórico acá. Me hubiera gustado alcanzar digamos, a abordar eso, pero lo vamos a abordar en la siguiente clase. Igual hay suficiente temática inicial. Suficiente. igual si no, denme a mí la clase, ingeniero, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hablar sobre las herramientas de dibujo manual, pero le estaba comentando a sus compañeros que cuando me escribieron en el grupo, estuvo, ya le digo, deme un segundito. ¿Dónde está el grupo? Aquí está. Bueno, hubieron dos interrogantes, las cuales quería abordar. Una es que dice el compañero Alejandro, arquitecto, una pregunta, ¿cuáles son las principales herramientas que tenemos que conseguir ahorita para ir comprando esas primero? Y yo le puse realmente todas las mencionadas, que si bien sí las vamos a utilizar todas, tal vez las que están un poquito más lejos de ser utilizadas es el compás y las plumillas negras, pero de ahí todas las demás sí son casi de uso inmediato, aunque sea un poquitito, pero las necesitamos tener a la mano. Esa, digamos, llámese las franelitas, bueno, las toallitas o la tela para limpiar, o puede ser, bueno, los lápices, pueden ser las escuadras principalmente. Solamente que, por último, pueden quedar las plumillas, pero ¿qué les digo? Unas 2 semanas, 3 semanas más y las vamos a necesitar. Y el compás, yo recomiendo que si no se puede comprar para esta nueva semana que viene, entonces dentro de 2 semanas, para no darle mucha larga, porque después se requieren y a veces se olvidó o cualquier cosa. Y cuando estemos presencialmente, porque va a ser presencial lo que es laboratorio en la universidad, entonces lo presencial sí requerimos tener los instrumentos de dibujo. De ahí, la otra pregunta que me decían era, ¿desde cuándo vamos a comenzar a ocupar todo? La mayor parte de los elementos lo vamos a ir ocupando
la siguiente semana. ¿Por qué? Porque necesitamos el papel, necesitamos las escuadras, los lápices. Vamos, orden, tranquila. Entonces, las escuadras, el borrador, el sacapuntas, bueno, eso, las franelitas o las toallitas, todo eso lo vamos a necesitar en primera instancia para comenzar a trabajar. Si bien tal vez más de alguna cosa no la utilicemos de inmediato, pero necesitamos disponer de ello, porque no vaya a ser que después nos haga falta algo y no podamos avanzar en los trabajos o en las explicaciones. Muy bien, vamos a trabajar ahorita con la explicación de herramientas de dibujo que abordamos algo al inicio en la clase de la mañana, pero ahora vamos a abordar un par de puntos adicionales más. Entonces, con las herramientas de dibujo tenemos una primera gran pregunta que es, ¿qué es una escuadra? ¿Usted tiene idea de qué es una escuadra? Sí, o sea, las he visto y en clases de matemáticas también varios profesores las utilizaban para hacer los dibujos y usar en los planos, pero así una definición técnica, no. Ok, ahorita lo vamos a abordar. Eh, tenemos dos definiciones, pero también tenemos estilos distintos de escuadras con las cuales se pudiera dar a entender otros conceptos del manejo de ellas o para qué sirven. Pero digamos, tal vez una de las explicaciones principales es la que vamos a ver primero y después ya vamos a ir viendo las otras opciones. Entonces tenemos que prácticamente tenemos que es un instrumento de dibujo lineal, o sea, instrumento de dibujo lineal, ahí sí, mencionan que es hecho de madera, si es posible, para los ejercicios en las pizarras y todo eso, también hecho de metal o también de plástico, que tiene forma de triángulo, un triángulo rectángulo, o sea, no es cualquier triángulo, sino que un triángulo rectángulo, isósceles o está constituido por dos reglas perpendiculares, como las dos opciones que tenemos acá, la de la derecha y de la izquierda. Entonces, dentro de esta explicación dice que la escuadra permite trazar líneas paralelas y ciertos ángulos, lo cual también es cierto. Otra explicación de las escuadras es que es una pieza de metal con dos brazos en ángulo recto que se usa para asegurar la unión de ángulos de dos piezas o de estructuras. También puede ser para que se cuelgue la estantería o para que se sujete con estas escuadras. Entonces les mencionaba a sus compañeros, vamos a ver acá, permítame, vamos a tratar de abrir una nueva ventana por acá. No sé por qué me sale, ahí está. Espérenme. No sé cómo minimizar esta cosa. Bueno, voy a tratar de agregar acá. Entonces hay ciertas escuadras que coloquialmente tenemos que es para estanterías. ¿Qué son estos elementos portantes para poner justamente el estante para pared o lo que sea? Y nos ayuda a tener esa sujeción y está siempre a 90 grados. Esa es una alternativa de escuadra. La que nosotros la que nosotros poseemos está diferenciada en estas dos alternativas. Una es para dibujo, que es la que tenemos en el lado derecho,
es de plástico normalmente, sí hay de madera, pero las de madera, como había mencionado, son más bien dirigidas hacia el área de enseñanza, porque se usan en pizarras o algo así, pero no mantienen firmemente el ángulo. Puede variar porque es algo más explicativo. Pero estas que son de plástico y que son para dibujo, sí, esas son más rígidas, más resistentes y están diseñadas para eso. En el lado izquierdo tenemos este otro tipo de escuadra, que si bien sí tiene un ángulo recto, el enfoque de este tipo de escuadras es para el uso en la construcción. Nos provee de ángulos rectos para soldadura, para corte de piezas o una multiplicidad de elementos, o también ángulos a 45. En este caso, cuando me acerco a este costado, si se fija es diagonal y es para eso. Es para también encontrar un ángulo a 45, que son las cosas más comunes con las cuales uno trabaja en el área de la construcción. Hay otros que tienen alguna burbujita para sacar niveles, pero no es la función principal de este elemento. Este elemento es para encontrar ángulos rectos y trabajar con eso, para después cortarlo, bueno, para lo que sea después. Pero sí es para otorgarme esos ángulos, el ángulo a 90 grados o el ángulo a 45. Entonces, dentro de las escuadras, tenemos estas dos opciones. Una, bueno, ambas las mencionamos como escuadras, pero una particularmente tiene el nombre escuadra y la otra tiene el nombre de cartabón. Sin embargo, para uso cotidiano, yo no tengo ningún problema a que ambas le llamen escuadras. Yo también así las llamo, simplemente que yo le hago la diferencia de que una es de 30 grados y la otra es de 45. Es de considerar que estas escuadras son, pues son triángulos rectángulos, y al hablar de triángulos rectángulos, la característica principal como triángulo rectángulo es que poseen un ángulo a 90 grados. Así que este ángulo nos ayuda y es inamovible en ambos casos. Este es el que nos ayuda a saber que está completamente ortogonal los trabajos que nosotros hacemos. Pero en complemento tenemos en una de las escuadras que tiene ángulos a 45 grados, y por simple noción o criterio de triángulos sabemos de que la sumatoria de los ángulos internos siempre tiene que dar 180. Entonces, si nosotros tenemos 90 grados en uno y en el otro lado tenemos 45 grados, entonces al hacer la sumatoria y restarle a 180 nos va a dar el resultado del otro extremo. En este caso va a ser 45. ¿Por qué? Porque tengo 90 grados aquí y si sumamos 45 y 45 tenemos 90 también. Al hacer la sumatoria de los dos de 90 nos da 180 y finalizamos. La misma situación ocurre con respecto al cartabón. Tenemos un ángulo de 90, pero en uno de los costados es de 30. Si nosotros sumamos los 30 grados y los 90 y los restamos de 180, nos dan un resultado de 60 en este extremo. Al hacer la sumatoria de los tres, tenemos también como resultante los 180 de ángulo interno. Así que cumple como triángulo, o como siempre tendría que cumplir, y ya no hay ningún problema. Cuando estamos de estudiantes y estamos laborando o estamos haciendo ciertos ejercicios, posiblemente se nos vaya de largo o se nos olvide de los ángulos, porque somos primerizos, porque no estamos acostumbrados, etcétera. Pero yo trato de memorizar que uno es de 30 grados y el otro es de 45 y ya se acabó. Así, de ahí hago las nociones que mencioné con respecto a los ángulos internos y listo. Con eso, puedo, bueno, considero yo que podemos ir trabajando. ¿Comentarios o consultas hasta acá? Hasta el momento no, ingeniero. Chivísimo. Muy bien, vamos acá. Perfecto. Bueno, sabiendo esto, yo tengo ciertas escuadras
con las cuales vamos a trabajar, y por eso quería dejarlo un ratito así como para de largo en la mañana para poderlo trabajar ya en la tarde y explicar un poquito más. Las escuadras con las cuales vamos a ir trabajando, si bien tenemos cierta noción, vamos aquí, vamos con escuadra de escuela. Estas son las que nos acostumbraron nuestros padres, este estilo que tenemos acá. Son las que normalmente nos compraban nuestros padres para ir a la escuela o al colegio. Y son chiquititas, son así como de este tamaño, pequeñitas. Creo que no superan la extensión de la mano de un adulto. Y están bien, funcionan, pero están dirigidas hacia un enfoque escolar de niños, o incluso pudiera llegar hasta tercer ciclo, al final del tercer ciclo, y cumplen la función. Ya a partir de bachillerato ya difiere la situación porque se requiere unos instrumentos de dibujo más claros. Estos, incluso el material es bastante quebradizo, después de un tiempo como que queda tostado y se hace como que se estalla por dentro, como que incluso al hacer tanto trazo con lápices o con bolígrafos se va devastando la orillita del plástico. Entonces pierde muchas de las cualidades. Para nuestro caso, eh, bueno, de ingeniería, de ingeniería. Las escuadras de ingeniería son más bien este estilo que tenemos acá, que son más grandes, digamos este estilo, pero no necesariamente tienen que ser así. ¿Con cuáles podemos contar? Pues existen una multiplicidad de marcas. La que yo normalmente más menciono es la Stadler, no porque sea la mejor, sino que porque es la más comercial y de las que son de buena calidad. Así que ustedes pueden adquirir este tipo de escuadra, y viene de esta manera. Viene con su sobrecito, con su protector. Dice o menciona que es de 26 centímetros. O sea, es más amplio que mi mano extendida de extremo a extremo de dedos. Este que es la escuadra de 45. En el caso del cartabón, también tengo un extremo que es de 26 centímetros, pero el lado más prolongado creo que llega como a 41 más o menos. Igual, no, desconozco actualmente cómo están los precios, pero sí es bueno tener una escuadra de buena calidad. Así como está pudiera ser escuadra Faber-Castell, que son estas verdes. Normalmente, dependiendo de la marca, pues tiran colores distintos en el material de sus productos. El Faber-Castell casi siempre es verde, el Stadler casi siempre es azul, el Rotring casi siempre es naranja, y el Linex casi siempre es transparente, pero hay otros. Entonces, el Faber-Castell siempre sigue siendo bueno, pero es algo tostado, igual es el Stadler, pero son buenos. Hay otros mejores, como el, el Linux, el Squadron, incluso así lo voy a poner, Squadron Linux o Linux. Este es el propio. Este tipo de escuadra tiene la mejor calidad de material, este sí. Pero no siempre viene graduada. Me refiero a que no tiene las dimensiones como las marquitas de los centímetros, no siempre. Hay unas que vienen blancas, y también hay unas que vienen sin bisel, o sea, son rectecitas. Pero para el caso de que estamos aprendiendo y comenzando, entonces, bueno, yo recomiendo que tenga bisel. Ya voy a explicar lo que es eso. Pero es una excelente marca. Están estas escuadras, están también los cartabones. Hay chiquititos y son de excelente calidad. Hay unos medianos y hay unos súper grandes así. Yo creo que llegan a la amplitud de los hombros, si no es que un poquito más. Son súper grandes y son muy útiles. Y van así, desde estas chiquititas hasta súper grandes.
También pueden haber otra excelente marca, es las M+R, pero no cualquiera. Hay unas que son las Junior, esas son como oscuritas, como grisáceas, esas no son muy buenas. Son igual de tostadas que las Stadler, pero siempre funcionan. Pero hay otras que son M+R, solamente que no me acuerdo. Las Junior son las que no son tan buenas. Las M+R. Sí, no, escuadras, MR. Yo creo que no hay foto. Pero es esta marca, M+R, esta. Entonces las mejores son, por lo menos para mí, y las que siempre compraba. Si se me quebraba, pues era por descuido mío. Pero normalmente se quebraba solo lo de las esquinas porque se me había caído. Son esta marca, M+R, y son como amarillitas, pero ya no las traen. Lamentablemente ya no las traen. Creo que no les convenía porque duraban muchísimo. Entonces creo que a las empresas no les convenía vender de esas porque, pues sí, las Statler sí, porque se estallan, se deterioran bien rápido. Pero no dejan de ser buenas. Se pueden utilizar durante todo el ciclo sin ninguna dificultad. Así que tenemos esas versiones, tenemos muchísimas más, pero con esas creo que podemos trabajar. Ahora, con respecto a las escuadras, si se fija, aquí tenemos como una pequeña linecita que está acá, esa pequeña linecita, y no es por gusto esa línea. Ese elemento se le conoce como bisel y tiene una función. Si bien les mencioné las que son Linex, esta es sin bisel, pero las que son sin bisel es para gente un poquito más experimentada o se necesita un poquito más de esfuerzo para que no vaya a fallar el trazo. Son buenísimas. Y después media vez uno le haya como el truco, ya no hay ningún problema. Pero a veces cuando se está dibujando para primerizos es mejor que tenga el bisel, esa gradita. Ahorita voy a explicar. Entonces, a veces se poseen por dentro, otras veces en todos los costados y excelente, con eso se puede trabajar. Ahora voy a explicar cómo funciona esto de los biseles. Este es un trazo que yo hice en una pizarra, así explicando eso. Y normalmente el bisel está dirigido hacia el uso de la tinta. Entonces tenemos este tipo de instrumento que sería la escuadra. Aquí la he dibujado como en perspectiva y tiene esta gradita como curvita acá un poquito y de ahí rectecito acá. Entonces, ¿para qué nos sirve? Cuando nosotros queremos entintar, nosotros colocamos la escuadra en esta posición como se ve acá, así como acostadita, normalmente. Cuando utilizamos lápiz, portaminas o cualquier otra alternativa, como se ve en la imagen de la derecha, aquí donde dice lápiz, no hay ningún problema. Incluso viene a ser hasta más exacto hacer el trazo en ese lado. El problema viene cuando nosotros aplicamos tinta, ya sea con plumilla o ya sea con rapidógrafo. ¿Por qué? Porque se absorbe, ya voy a explicar de qué se trata esto, absorbe la tinta debajo de la escuadra. Entonces hay que tener un poco de cuidado. La forma correcta, y para eso nos sirve el bisel de la escuadra, es que nosotros giramos en sentido contrario, o sea, ponemos como quien dice boca abajo la escuadra y queda el bisel de esta manera generando un espacio libre y nosotros ponemos completamente recto la plumilla para que nosotros hagamos el trazo. Así como se ve en la imagen completamente de la derecha, esta es la posición correcta para tinta. Caso contrario, la posición incorrecta para tinta sería esta que tenemos aquí arriba. ¿Qué es lo que pasa acá?
Cuando nosotros, y principalmente cuando estamos utilizando papel vegetal y también cuando estamos principalmente utilizando rapidógrafo, el rapidógrafo suelta una tinta bastante líquida. Y si bien se seca bastante rápido, pero no deja de ser con un porcentaje muy alto de fluidez. Entonces, cuando yo coloco de esta forma la escuadra, existe un efecto que se le conoce como efecto de, ¿cómo es que se llama este? Se me ha ido, ahorita lo tenía en mente. Eh, Capilaridad, efecto de capilaridad. Y es que se genera un vacío de aire justamente acá, el cual al tener esa diferenciación de presión, cambia y absorbe la tinta y se mete acá. Entonces mancha las láminas, mancha, si bien se puede borrar en algunos casos, ya se generó un retraso, un desastre en algunos otros casos, con los ejercicios y con las láminas, más que todo cuando se está utilizando papel vegetal. En el caso de ustedes que van a utilizar plumilla normal y casi siempre vamos a utilizar papel layer, no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema o el problema va a ser bastante mínimo, pero para evitar cualquier inconveniente recomiendo que compren la escuadra con el bisel. ¿Comentario hasta acá? Al momento no, solamente me vine a traer una escuadra que yo tenía y sí tiene eso que usted mencionaba y me acabo de fijar que siempre lo he usado mal entonces, Es que porque yo siempre lo he depende. ocupado de la forma incorrecta al parecer. No, pero como le digo, si es con lápiz está bien. Aquí es porque es para entintar. Cuando se entinta, sí se recomienda que sea así. Y si se puede, permítame, vamos a ver si sale más o menos mi imagen. Y si se puede hacer así boca abajo, no hay ningún problema, pero se necesita un poquitito de paciencia y un poquito de tacto para que no ocurra el error. Porque realmente uno puede utilizar la herramienta casi en un sentido de libertad, pero sí se recomienda que se utilice de manera como uno indica. Pero digamos que en el caso usted careciera del bisel en su escuadra, uno simplemente presiona en la parte más lejana de donde va a ser el trazo y se levanta ligeramente así, se va levantando así poquitito. Entonces se levanta más que el espacio normal que deja. Entonces es bien poquito. Se hace un poquito de presión y se separa ligeramente la plumilla. O sea, se pone recta, pero ligeramente así inclinadita y se puede hacer el trazo y no pasa el error. Yo a veces lo hago, uno va adquiriendo cierta experiencia e incluso rápido y no hay ningún problema. Solamente que cuando sí comencé como estudiante, sí, se me manchaban bastante las láminas, pero también la otra variante es que yo ocupaba mucho rapidógrafo, que era la herramienta usual para el dibujo técnico. Actualmente no, y también por el tiempo que vamos a estar en la asignatura, no siento conveniente hacerlo gastar con rapidógrafo, sino que solamente con la plumilla hacemos todo el resultado y se va a dar cuenta. Muy bien, vamos a minimizar acá. Así que esas son las alternativas. Adicional, aunque tal vez no lo vamos a ver de primera mano, los primeros días vamos a tener el uso del compás y si bien tienen su propia mina y todo para hacer los trazos circulares y su aguja y todo, en algunos casos hay unos compases que vienen con esto agregado que es su un elemento para sujetar la plumilla o para sujetar el rapidógrafo o para sujetar lápiz, si es que se requiere eso. Cualquiera de las alternativas es bastante útil y no hay que olvidar ese complemento para más adelante. A veces, bueno, dependiendo de la circunstancia, vamos a ir utilizando una u otra cosa, pero ya lo vamos a ver más adelante. Con el uso de las escuadras, también
si se acuerda, estoy mencionando que tenemos, en un inicio podemos realizar cinco ángulos bastante claros. Si es una línea completamente horizontal, tendríamos el ángulo 0. Si de ahí el siguiente ángulo vendría a ser el más común, que sería el de 90, y ya ahí ya tenemos 2 ángulos. Nos hace falta otros 3. Con los lados o los ángulos más agudos de las escuadras podemos obtener 30 grados, podemos obtener 45 grados y podemos obtener 60 grados. Y podemos desarrollar nuestros trabajos con respecto a eso. Pero también hay ciertos artilugios geométricos con los cuales podemos obtener más ángulos. Y uno de ellos es algo conocido como bisectriz, que es la mitad de cualquier ángulo que nosotros tengamos. Se hace un ejercicio, bueno, yo lo explicaría en su momento, pero de manera general partimos a la mitad cualquier ángulo. Así, el ángulo de 30 podemos hacerlo de 15, el ángulo de 45 podemos hacerlo de 22.5, el ángulo de 90 en 45, el ángulo de 60 en 30, y así sucesivamente. Pero, si bien esos son artilugios y ahí se necesita el compás, con solo las escuadras nosotros podemos también adquirir cierta cantidad de ángulos. Al superponer 2 escuadras y dependiendo de la posición, aquí el ejemplo, ustedes pueden obtener 15 grados, pueden obtener 75 grados, pueden obtener 105, pueden obtener, pueden obtener, otra serie de ángulos y también pueden subdividirlos con el mismo artilugio de la bisectriz. Así que hay una amplitud de alternativas. Sin embargo, para los ejercicios normales, casi siempre nos enfocamos en los ángulos comunes que traen ya las escuadras, pero es bueno saber que tenemos alternativas adicionales. Sí, este es otro pequeño esquemita con el cual podemos ir trabajando y este es el trazado de ángulos con las escuadras, en donde tenemos la regla T, que no la estoy exigiendo. Si la posee, excelente, pero si no, no hay ningún problema, se puede trabajar con solo las escuadras y se puede desempeñar uno. Y aquí los ejemplos de los ángulos que se pueden adquirir. Básicamente, solo con un cuarto de este esquema podemos desarrollar los mismos ángulos, simplemente que los ponemos en la posición inversa y ya tenemos el resultado. Así como tenemos acá. Ahora, con respecto al uso de la regla T, voy a ocupar un ratito esto. Con respecto al uso de la regla T, si ya lo posee, excelente. Pero si no, tampoco voy a estar exigiendo tan fuertemente el uso de la regla T. Pero la regla T, cuando se adquiere o si se va a utilizar alguna regla T antigüita que posiblemente esté en la casa, uno lo que hace es que en primera instancia tiene que utilizar una mesa que es con lados completamente rectos. De nada me sirve una mesa así toda decorativa o rococó o así un poco curva, porque me puede fallar. Así que esto tiene que ser completamente recto. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar mi regla T para desplazarla hacia arriba o para desplazarla hacia abajo, así. También con esto aseguro o puedo alinear, digamos, mi papel, lo pongo alineado con respecto a un horizonte o a un bisel que poseen y me aseguro que está completamente, su orilla está completamente alineada con la orilla de la regla T. Este tipo de lámina o el papel layer que vamos a utilizar se le tiene que sujetar con esparadrapo. Como mencioné, se tiene que quitar un poco el pegamento con una palpada del dedo gordo, o sea, se le pega un poco de grasa y ya no se deteriora tan fuertemente el papel. Por eso es que menciono que el esparadrapo es una gran alternativa, a mi parecer. De ahí lo otro, si se fija, solo estoy utilizando o pegando las esquinitas, porque cuando uno
pone, por decirles, acá, se asegura el papel, pero, o digamos un poquito más acá, se asegura el papel, pero tiende a romperse porque estamos en una parte muy adentro. Pero si nos quedamos en la orillita, casi no hay nada que temer. Ahí estamos. De ahí, cuando nosotros alineamos la regla T, nosotros podemos desplazar nuestras escuadras de acuerdo al sentido donde se han colocado la regla T. Como es de 90 grados, debería tener ambos lados completamente ortogonales, pero nosotros podemos deslizar sobre la superficie del costado de la regla T y pudiéramos seguir dibujando. O del otro lado, vamos a ver. Ahí estamos. Y este otro acá. O de este otro lado. Y desplazamos hacia arriba o hacia abajo. Y ya tenemos cómo vamos a manejar esto. Simplemente, bueno, puedo disponer esto. Y yo ya puedo seguir haciendo los trazos. Así, arriba, abajo, arriba, abajo. En caso de que careciera de la escuadra, perdón, de la regla T, vamos a dejar esto a un lado. En caso de carecer de esto, nosotros también podemos adquirir una escuadra adicional y fijarla posiblemente aquí abajo o a un costado. Le pongo 3 tirros normalmente, ahí sí, tirro, lo aseguro, o bueno, puede ser esparadrapo, no hay ningún problema, pero tienen que ser 3 puntos para que sujete de la mejor manera posible esta escuadra. ¿Para qué? Para que cuando yo rote o la utilice, no haya mayor dificultad. O sea que yo pongo esto acá y me desplazo así. Ahí está. Desplazo y no hay ningún problema. Igual en el otro lado, vamos a ver acá. Pudiera, vamos a ver, vamos a alinear. Puedo colocar siempre mi escuadra de este lado y comienzo a desplazar para arriba. Aseguro bien esto, o bueno, por lo menos tengo que asegurar la que es la base y de ahí puedo seguir trabajando con el resto y listo. Entonces, existen 2 alternativas con las cuales puedo ir laborando, solamente que como desconozco los precios de ahorita de la regla T, no les puedo exigir cabal lo del uso de la regla T a menos de que ustedes quieran invertir en ello. ¿Comentarios hasta acá? No, hasta el momento no. Esa herramienta que usted estaba utilizando es la que nos mencionó temprano, ¿verdad? La que vamos a estar utilizando para hacer los trabajos. El AutoCAD. Ajá. Sí, pero no la vamos a Ah, ver ahorita, sino que la vamos a ver. Quiero ver cómo. Déjenme revisar. ¿Cómo estamos acá? Viñetas, documentos varios. Planificación, creo que este es. La planificación. No estoy bien seguro. Creo que este es. Vamos a ver. ¿Cómo cuándo lo vamos a ir utilizando? El 25 de febrero vamos a comenzar isométricos, creo. Aquí. Entre alrededor del 18 de marzo, más o menos. El 18 de marzo vamos a ir comenzando lo que es AutoCAD. Y es este software. Son líneas lo que se utilizan. No es como Photoshop o, digamos, otras alternativas, sino que es bastante lineal. Pero como va dirigido hacia el uso y la realización de planos, entonces cae excelente.
Entonces, simplemente que yo lo ocupo para explicar porque me sale un poquito más rápido. Ya tengo ciertos trazos por otras clases en otras universidades que me toca explicar lo mismo, entonces me ha salido, por lo virtual, me ha salido más fácil explicarlo así que tener mis escuadras o tratar de explicarlo así con escuadritas y todo. Porque aquí le puedo dar color y si se pierde en alguna, digamos, alguna noción, es un poquito más rápido trabajarlo con esto. ¿Comentarios, observaciones, algo adicional? No, eso sería todo. Gracias. Muy bien. Entonces, espérenme, quiero ver. Solo quiero hacer un conteo de tiempos, quiero estar seguro. 3, 1, medio. ¿A qué horas íbamos a terminar más o menos el horario, verdad? Que es hasta las 8:25, creo, ¿verdad? Sí, yo tengo hasta las 8:25 aquí anotado. Sí, que la sumatoria de horas como que no me cuadra, fíjense. Porque el primer horario es de 5 a 6:45, ¿verdad? Entonces, 1 hora 45. 1 hora 45 o a 6:40, no me acuerdo. Y el otro, si es de 6:45 a 8:25, entonces si fuera de 7 a 8 es 1 hora, 8:25 hora casi y media. Sí, sale un poquito como un poquito más de Es tiempo. 1 hora 40, creo yo. Sí, ¿verdad? Siempre lo mismo sale. Bueno, Solo pero por después 5 minutos. sí creo que cambia, ajá, como por 5 o 10 minutos. Pero creo que 5 es lo correcto. Solamente quería indagar. Ok, entonces el 18 de marzo veríamos, o comenzaríamos a ver lo que es AutoCAD después del primer parcial. Después. Así que ya vamos a tener ciertas nociones acá. Quiero ver, escalímetro, práctica escalímetro, ángulos, polígonos. Sí, creo que eso. Y después nos vamos a quedar con isométricos. Después un par de planitos y nada más. Muy bien. Así que esos son con respecto a lo de las escuadras. Ahora, tenemos lápices de grafito, que es la otra parte con la cual vamos a trabajar. En la mañana medio les expliqué de que tenemos al alcance, los más comunes son los HB, que los lapicitos amarillos que encontramos en todo momento en la casa, pues son HB. Y la mayoría de lápices que se mandan a trabajar, ya sea con publicidad, con propaganda, lo que sea, también utilizan minas HB generalmente. Pero, ¿cómo vamos a tener la noción de la diferencia de esto? Ahorita lo vamos a ver. Primero, muchas veces, como estamos en la introducción con respecto a los lápices, a veces no se sabe que existen diferenciación de las minas, pero así es. Entonces tenemos ciertas minas y se diferencian por las letras. La que es como la intermedia es la HB, de ahí tenemos una H hacia un costado y una B que es más oscura hacia el otro. Entonces tenemos eh, esas dos alternativas, pero ya vamos a explicar de qué se trata cada una de ellas. Así que nosotros tenemos en la serie de lápices, permítanme, denme un segundito. Denme un segundo. Ahí está. Entonces tenemos una serie de lápices que con los cuales vamos a contar. Yo no estoy exigiendo que se compre el paquete completo
Porque solo vamos a utilizar unos 3 estilos de lápices normalmente. No vamos a utilizar mucho más, así de verdad, de verdad. ¿Por qué? Porque la diferencia es que unos son más grasos, o sea, o más oscuros, manchan más, y otros son más duros. Y es por eso que viene la diferenciación de las letras. Una es la H de duro, hard, y la otra es de, si no estoy equivocado, black. Entonces la B de black. Ya vamos a ver porque en la diapositiva está. Y nosotros podemos tomar como intermedio la letra HB, que es como quien dice la mitad. Pero hay mitad hacia el oscurito, que es esto, el HB, y hay prácticamente la mitad, pero hacia lo más duro, que es la F. Sin embargo, la F casi es imperceptible la diferenciación con el HB, pero es, como mencioné, bien ligero el cambio de la mina. Así que no hay ningún problema. Entonces, ustedes pueden ocupar el HB como noción intermedia para tener una mejor percepción de los lápices. Existen B, 2B, 3B, 4B, 5B, así como tenemos acá, hasta llegar al 8B. Bueno, aquí dice que puede llegar hasta el 9B y chivísimo, pero van más bien dirigidos hacia el área artística, retratos, sombreados, entre otras cosas. Pero la línea H es más bien dirigida hacia el área técnica, porque las líneas son más finas, más seguras, se puede utilizar con escuadras y no hay ningún problema. Igual tenemos H, 2H, 3H, 4H, hasta llegar al 9H, y con eso podemos ir trabajando fácilmente, pero hacia el área técnica. Se puede utilizar para esbozos, para croquis y para líneas guías, y no hay ningún problema. Pero si bien la mina es más dura, también no significa de que para que se marque tengo que presionarlo más sobre el papel. La intención de ese tipo de mina es que aplicando la misma fuerza que normalmente aplico a cualquier lápiz, se manche menos o se haga el trazo menos fuerte o menos visible sería la palabra en el papel. Así que hay estudiantes que yo he tenido que dicen, mire, fíjese que casi no se marca, así que lo apreté más duro el lápiz. Y realmente no es esa la intención, al contrario, tiene que verse suavecito el trazo. Así que a veces se los olvida y me hacen unos marcados demasiado terroríficos, así que hay que tener cuidado. También nosotros podemos adquirir ese tipo de minas si tenemos portaminas normal o portaminas universal, y uno en lugares especializados les pueden otorgar ese tipo de producto. Así que tenemos, digamos aquí, este es para portaminas normal, pero tenemos una mina B y una mina HB. Son válidas las dos y son útiles, pero es para un portaminas de punto 3. Los portaminas normales que tenemos al alcance son de punto 5. Así que por ser punto 3, es un poco más quebradizo y hay que tener la suficiente noción de la presión que se aplica para no fallar tanto a la hora de trabajar. Por otra parte, tenemos las minas del portaminas universal que también tienen su diferenciación. Claro, no puede llegar al 9B, porque es demasiado graso y se puede deshacer. Pero creo que puede llegar al 2B sin problema. Igual, pero para el lado de los H sí puede trabajarse con casi todos. Y bueno, con eso, dependiendo con lo que se cuente, se puede ir elaborando el dibujo técnico. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Hasta el momento solamente tenía como una aclaración, entonces, pero temprano nos dijo que íbamos a comprar o conseguir los lápices, el 4H y el HB, ¿verdad? Hasta el momento solamente esos vamos a utilizar. El HB, el 2H y el 4H. Ah, el 2H también, ok. Ok. Sí,
inicio de la diapositiva y bueno, ahorita tienen alcance en en el trabajo, más bien en las diapositivas y está, digamos, esto, está visible esto. Entonces ahí pueden revisar. Por acá está lápiz 4H, HB y 2H. Ah, sí, es que yo temprano estaba tomando nota, entonces me estaba basando en lo que había anotado, pero me hacía falta ese. Pero Ah, ya. vaya, está bien, está bien. Ujú. Muy bien. Como nosotros tenemos, como, como nosotros tenemos, tenemos estos lápices, hay un significado para todo esto. El contenido, como habrá escuchado, yo menciono las minas B como grasas o minas un poquito más grasosas, y es porque el contenido de grafito, si bien es alto, pero el material que lo sostiene es más pastoso, se deshace. Mientras que las minas H tienen un contenido mayor de arcilla, haciéndolos más rígidos, o sea, más duros. Y eso permite a que el trazo, cuando se haga con una presión normal, se vea menos visible. Entonces, ¿qué significa, según los lápices de grafito, qué significan las letras H, HB, F y B? Aquí tenemos una diferenciación en este esquemita y las minas H del inglés hard o duro son lápices que dejan poca huella en el papel. Son ideales para primeros esbozos o líneas guías de acuarela, también para líneas guías de pintura o de dibujo técnico. Cuanto mayor es el número, mayor es la dureza de esa mina. Se recomienda el 2H para acuarelas o los primeros esbozos porque son bastante suaves. Así que, como le digo, no tiene que presionarse más de lo adecuado, sino que una presión normal y se va a ver más suave el trazo. Ahora tenemos la mina HB, que el lápiz de mina, de este tipo de mina, mezcla entre blando y duro, y podemos decir que es la mina neutral o la mina cero, con la cual nosotros podemos ir diferenciando hacia un lado o hacia otro, en la que va escaleando o tirando, ya sea en este caso hablando. Como mencioné, el F va tirando más a duro, pero este HB va tirando un poquito más a blando. Pero siempre está casi a la mitad y por eso nos puede servir de referencia. Es el más usado para tomar notas, ya que permite una escritura consistente y clara sin dejar marca en el papel. Entonces, con la presión adecuada de la mano, podemos tener buenos resultados. La mina que es la letra F es en este caso la mina que se le conoce como mina firme, pero en otros lados yo he leído que se le conoce como fino, F de fino en inglés, fine. Y es la variante del HB, pero está tirando hacia el lado duro. Entonces es el lápiz medio con prestaciones similares al HB. Es casi indiferenciable este F con respecto al HB. Pero nos sirve para hacer siempre los trazos, eh, digamos, intermedios. De ahí tenemos la mina B, que en inglés se conoce como black o negro, y son lápices blancos y consiguen un negro más intenso con el esfuerzo normal de la mano. Cuanto mayor es el número de la letra B, más blanda es la mina y se recomienda normalmente para sombrear. Como les digo, va más bien dirigido hacia el ámbito artístico. Ahora, tenemos esta otra alternativa que es, o esta otra herramienta que es el escalímetro. Más o menos hablamos al inicio de esto, pero tenemos otra serie de particularidades de ello. El escalímetro es en sí una regla especial cuya sección transversal tiene una forma prismática con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. Aquí tenemos el ejemplo más reconocido y más común del escalímetro, lo que tenemos aquí en el dibujo del lado derecho y de la esquina inferior derecha.
Si nosotros cortáramos en sección transversal, tenemos este elemento que parece como un shuriken o una estrella ninja o algo similar, como asimilándose también a un triángulo, y en ella obtenemos 6 caras, cada una con una diferenciación de colores. Los colores quedan a criterio del fabricante y no afectan a ninguna disposición internacional, pero la intención es que con una sola regla se tengan 6 medidas distintas para hacer los planos. Este tipo de instrumentos se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas. Incluso puede ser solamente una escala, pero se necesita. Y por otra parte, en su borde contiene un rango con escalas calibradas y basta con girar sobre su eje longitudinal para ver la escala apropiada. Se puede utilizar para medir escalas no definidas en su cuerpo haciendo los cálculos mentales. Permítame. Sí, estamos grabando. Entonces, estaba platicando de que los escalímetros que vamos a ir utilizando, recomiendo que sean de este material con plástico. Claro, tenemos variedad, tenemos unos escalímetros, bueno, aquí tengo uno, mi esposa me lo acaba de alcanzar, y este escalímetro es súper chiquitito. Si se fija, bueno, así cabe en mi mano, es súper chiquitito. Este es más bien para revisiones de planos, porque es pequeñito, pero para el trabajo que uno tiene, si bien me puede servir este escalímetro y no habría ningún problema, es mejor el uso del escalímetro más grande que mide alrededor de 30 centímetros. Un solo trazo, igual tiene su paquetito para guardarse, y el material es algo frágil porque los escalímetros no se tienen que utilizar para rayar, ni para golpear, ni para nada que no sea marquitas de distancia, prácticamente para eso. Pero el material, al ser algo poroso o algo suave, entonces tiende a deteriorarse más cuando se raya con eso. Por eso es que este elemento no sirve para rayar. Para rayar son las escuadras, pero este no, solo es para medir y marcar. Pero a pesar de ello, el material, aunque sea plástico y un poquito bofito, permite que no se deforme cuando estamos con diferenciación de temperaturas. Así que por eso es ideal tener este tipo de escalímetro de estos de plástico. Es más frágil, uno lo puede quebrar así con la mano y es súper frágil, pero tampoco se deshace en la mano. Pero esa, digamos, esa capacidad o esa materialidad permite de que no se deforme cuando hay cambios de temperatura, ya sea que se ponga algo cálido el ambiente, no hace que se expanda por la temperatura. Así que queda bien adecuado. De ahí, en la otra parte, tenemos este otro escalímetro que es como tipo abanico. También he tenido de estos, pero el material se borra, y si bien tenemos una gran variedad de alternativas, incluso estaba una escala un poco extraña que nunca utilicé, que era escala 1 en 33 un tercio. Nunca utilicé esa cosa, pero me pareció interesante y la adquirí. Ahora, este material era demasiado liso y demasiado suave que se deshacían los números. Entonces, en poco tiempo, en menos de un año, ya se habían borrado varios números, si bien salían las marquitas, pero no me gustaba eso. Así que este era para revisión, pero siento yo que no vale la pena si se están borrando, porque pues sí, no ese es el objetivo. Así que yo recomiendo que el escalímetro que vayan a utilizar es de este estilo, así como de plástico. Uno de los compañeros, por acá,
nos compartió el escalímetro, la imagen del escalímetro que él había adquirido, que era este. Y es bastante útil. En el caso de él, incluso la marca es Mapper, o una marca normal, nos indica las escalas, está exactamente como se requiere, escalón en 100, 75, 25, 125, 20 y 50. No tienen que quedar en este orden, puede ser un orden diferenciado, pero no tiene que faltar esos números, no tienen que faltar. Porque hay otros escalímetros que van dirigidos hacia la topografía, que puede ser escalón en 300, uno en 400, en 500, en 1000, y así sucesivamente. Lo cual se puede obtener también con escalímetros normales. Solamente que hay que hacer un ensayo así mental, numérico, para tener los resultados. Así que teniendo el escalímetro, nosotros ocupamos, digamos, si necesitamos utilizar una escala, entonces ocupamos el número que está aquí descrito. Si necesito escalón en 200, ocupo el dato y este lado es el que va a estar, el lado contrario del número que voy a necesitar es el que tiene que estar apoyado sobre el papel. Y la medida, pues aquí está prácticamente dada. ¿Cómo se dan estas nociones de medida a escala? Si nosotros quisiéramos dibujar una casa en medida real, tendríamos que tener, o sea, el tamaño de un papel gigante para que quepa la casa. ¿Por qué? Porque 1 metro es igual a 1 metro. Así que si quisiéramos dibujarlo, pues habría que utilizar esas medidas. Pero en la realidad necesitamos un mayor control en un tamaño mucho más pequeño. Por eso es que existen las escalas. Y las escalas vienen dadas a que el metro se divide en un número igual de partes a la escala solicitada. Por decirles, si yo estoy diciendo escala 1 en 20, significa que 1 metro la he dividido en 20 partes. Así que ya están marcaditas, pero para ahorrarme la dificultad, entonces ya viene marcadito aquí en el escalímetro. Así ya no tengo que hacer sumatorias ni nada de eso, sino que simplemente acostumbrarme al escalímetro y diferenciar en qué momento voy a utilizar qué medida. Casi todo es de índole mental, digamos el ejercicio matemático, para obtener ciertas escalas. Pero de esa manera casi siempre se maneja. Así que tengo escala 1 en 75, 1 en 20, 1 en 100. La escala normal o neutra, así como la mina HB, que viene a ser el número neutro, la escala neutra en los escalímetros es la escala 1 en 100. ¿Por qué? Porque el metro se ha dividido en 100 partes. Sabiendo esto, significa que cada parte que va a representar 1 metro es realmente o tiene una medida de 1 centímetro. Así como vemos acá, escala 1 en 100 significa que el metro se dividió en 100 pedazos y cada pedacito va a equivaler a 1 metro. Así que, como ya sé que son 100 partes, entonces se vuelve ese metro en centímetros, ¿verdad? Así que aquí ya está marcado. Si tengo 2, entonces serían 2 centímetros en la realidad, pero representados a escala 1 en 100 sería un equivalente a 2 metros. ¿Preguntas hasta acá? No. Ahora, cuando yo tengo el escalímetro, aquí tengo una escala en la parte de abajo y aquí tengo otra escala en la parte de arriba. Aquí he puesto que la escala es 1 en 200 en la parte de arriba. Por tanto, este pequeño segmento va a ser equivalente a 1 metro. En este otro lado, creo que la escala es escala 1 en 100, perdón, 1 en 50. Y este segmento, este pedacito, va a ser el equivalente a 1 metro. Ambos son válidos, pero depende qué es lo que esté representando o la indicación que esté dada en el trazo y la escala que también esté indicada. De eso dependerá, pero aunque visualmente se ve la diferencia, ya en el plano como está aplicado, no va a haber ninguna dificultad.
También uno puede hacer ciertas, por decirlo, aquí menciona unidad de medida de la escala, en la realidad está en metros. O sea que todos los datos van a estar eh, en metros. Entonces, así no hay dónde perderse. ¿Preguntas hasta acá? Hasta el momento no. Chivísimo. Quiero ver. ¿Qué más había? Creo que había otra cosa, permítame. Ok, vamos a hablar un poquito sobre lo teórico que quedó pendiente, pero también vamos a retomar eso en la siguiente clase, porque pues sí, no se pueden quedar así tan en el aire. Pero también otro punto, ¿verdad que usted no está inscrita en el grupo de laboratorio? ¿En el de WhatsApp o cómo? No, en el grupo teórico. Así, aquí lo tengo, veamos. Porque Mm, eso me pareció un poco extraño. Bueno, ayer que mandé el mensaje, solo me aparecía la señorita Elsie, que estaba, eh, pues sí, como inscrita, pero nada más. Y de ahí nosotros, que somos los coordinadores o gestores, bueno, yo como docente, nuestra decana, la ingeniera Mayra Guevara, y nuestra coordinadora, la ingeniera Digna Campos. Pero por eso me parecía un poco extraño que no estuvieran, un poco raro. pero a mí sí me cayó el mensaje que usted había mandado del link y todo. Entonces sí me apareció, pero la verdad no sabría entonces cómo hacer para que le aparezca inscrita. Yo voy a mencionárselo a la ingeniera Digna Campos para ver que no tengamos ninguna dificultad en la siguiente clase, aunque la plataforma virtual sería solamente para tener acceso a los ejercicios, solamente para tener acceso al PDF o que me digan cómo vamos a manejarlo, si va a ser un manejo distinto o lo que sea. Porque si no, yo creería que pudiéramos manejarlo solamente en el espacio del aula virtual, pero el teórico. Creería yo que solamente eso. No tendríamos mayor dificultad. Pero bueno, voy a esperar a que me diga, pero sí quería saber si usted estaba, o si sabía sobre eso. Sus compañeros me dijeron que no tenían ni idea de este espacio, solamente estaban en el teórico, me dijeron. Sí, la verdad es que a mí tampoco, o sea, no nos habían explicado nada parecido, entonces no sabría cómo hacer para aparecerle inscrita, pero los mensajes bueno, el mensaje que usted mandó ayer jueves, sí me apareció y todo, con todo el link y la información, entonces, Ah, sí. no sé. Sí, ya bueno, igual, no se preocupe porque tampoco es culpa de ustedes, muy posiblemente el sistema, o alguna, digamos, reorganización o algo así no permitió que se conectara, o sea, que estuvieran inscritos en este espacio. Pero bueno, por cualquier cosa nos podemos comunicar, bueno, por el grupo, por el de WhatsApp, o también igual yo voy mandando los correos, los mensajes. Ok, Bueno, de ahí tenemos solamente esto, vamos a abordarlo así medio rapidito y siempre lo vamos a retomar en la siguiente clase, pero me gustaría tener o explicar un poquito de esto. Eh, bueno, está una pregunta inicial que dice, ¿te has planteado alguna vez por qué el ser humano utiliza con tanta frecuencia los dibujos y gráficos para comunicarse o comunicar sus ideas? Esto también ya lo había mencionado al inicio que, quiero ver, no, con ustedes no lo había mencionado, perdón.
Este, la situación es que explicar algo, si bien tenemos mucha capacidad, a veces explicar algo tan específico y más que todo de índole constructivo, no conviene hacerlo con palabras ni por escrito. Sí hay que complementar, pero mucha de la información tiene que ser gráfica, tiene que ser una representación con medidas, con formas, la figura, para estar más seguros de que se va a llevar a cabo de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado. Por tanto, es obligación para cualquier carrera técnica saberse expresar de manera gráfica. Y ahí el siguiente esbozo. Desde los primeros años de vida, el ser humano utiliza de manera intuitiva el dibujo y las maquetas para darle cuerpo a sus pensamientos. Junto con los gestos y la voz, ambos recursos son algunas de las formas de expresión más tempranas, que nos ayudan a describir imágenes del mundo que nos rodea y explicar sus formas y hasta realizar asociaciones. Si bien podemos decirlo, bueno, esta cosa es bonita o este elemento es agradable, nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de explicar una taza, y si bien con solo la palabra taza ya se nos viene a la mente, pero ¿cómo va a ser la taza? Pues puede ser muy variopinta los detalles. Puedo tener esta taza que tengo justamente acá y la descripción pues puede ser variopinta con respecto a los estudiantes, puede ser, digamos, diferir con respecto a ciertas nociones, porque es prácticamente un cilindro, la parte de abajo es cóncava, tiene una oreja, pero hay más detalles de lo que los cuales puedo describir que sale 1000 veces mejor hacer la figura o el diseño o expresarme gráficamente y resuelvo un montón de inconvenientes con eso. Es mejor que escribir unas 50 hojas de descripción a una sola hoja con el dibujito y sus medidas. Me va a ahorrar un montón de dificultades o de contratiempos. Así que son alternativas que nosotros como carreras técnicas no podemos dejar de lado. Ahora, un niño antes de aprender a escribir traza líneas, ya sean puntos u otra infinidad de marcas sobre alguna superficie para plasmar diversas formas que simbolizan ya sea su familia, ya sea a los amigos, a las mascotas, a los juguetes, las casas, la escuela, etc. A veces hacen unos dibujos bastante graciosos. En las redes a veces andan circulando algunos elementos y bonitos, graciosos o tal vez así poco convenientes, pero ellos tratan de expresarse. De igual manera, de manera humana, nosotros también tratamos de proveer de nuestra interpretación de las circunstancias, darle a entender a la otra persona qué es lo que nosotros queremos hacer o queremos realizar. Así que la expresión gráfica es algo de las cosas más importantes con las cuales uno cuenta. Así que cualquier pequeño trozo de madera, un montón de piedras, un pedazo de arcilla o cualquier otro tipo de material le permite poner al descubierto su cotidianidad al niño o bueno, al ser humano. Así tanto el dibujo como las maquetas se convierten en un modo primario de comunicación, que a partir de los materiales y formas más simples transmiten tanto ideas como emociones. Entonces tenemos una diversidad de alternativas con las cuales podemos ir trabajando. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Quizás solamente eso que dice usted es bastante cierto, porque en el colegio, cuando estábamos bien chiquitos, en grados súper jóvenes, sí nos ponían a hacer como de los carteles, que las maquetas, o hacer figuras con plastilina y así para poder expresar lo que o sea, el tema que estábamos viendo. Y a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar que para eso era, pero ahora sí ya es como que ya tiene más sentido. Sí, sí, de por sí, o sea, es una capacidad
más fuerte lo que se necesita y da mejor resultado que estar tratando de explicar un montón de cosas. Una vez hice hasta cierto punto la maldad, un ejercicio, pero así como un poquito de maldad, de que explicaran un estante, que explicaran un estante, pero que no dijeran que era un estante. Entonces se pusieron unos estudiantes a tratar de hablar del estante y a describirlo. Es de una forma rectangular no, o sea, igual en otra clase les dije, explíquenme la figura de la taza o explíqueme cómo representaría usted verbalmente esta taza. Y me decían, es un elemento blanco, se utiliza en la cocina y un par de cosas más, pero no me dijo ni la forma, ni se ocupa para alimentos, me dijo. Entonces yo le mencioné que así con la descripción que usted me dijo, puede imaginar que un plato hondo, puede ser una cuchara, le dije, puede ser una cacerola, puede ser cualquier cosa, menos una taza, o sea, no queda muy en el aire la información. Así que, pero si yo hago este esbozo, hice un pequeño trazo así en AutoCAD, creo que queda bastante claro que me estoy refiriendo a una taza. Aunque sea sencilla, pero me estoy refiriendo a una taza. Y eso nos ahorramos y explicamos mejor, más que todo porque son carreras técnicas con las cuales nosotros estamos trabajando. Así que podemos ir laborando con eso y damos un mejor resultado. Cuando nosotros hagamos los ejercicios, ya sean los isométricos, sí, los geométricos primero, pero los isométricos creo que son los que dan más resultados. Son, a mi consideración, los más entretenidos y los más bonitos. Entonces, al principio sí son un poquito de dolor de cabeza porque hay que aprenderle la técnica, hay que aprenderle a, digamos, a tener las nociones de cómo leerlas. Pero fuera de eso, súper bien, súper bien. Ahí muy bonito trabajar con isométricos. Creo que ha sido de los ejercicios o de las actividades, tanto de estudiantes como de adultos, que me sigue gustando bastante. Pero la ayuda o el entendimiento gráfico es algo inigualable. Bueno, quiero ver un par de minutos más. Vamos a darle yo creería que unos 7 minutos más. Entonces, bueno, tenemos varias preguntas, entre ellas, ¿qué es el dibujo? De por sí es cualquier representación gráfica con la cual podemos trabajar. ¿Quiénes lo utilizan? Todo, en particular, todo ser humano lo utiliza. Y supongo que también homínidos antiguos en algún momento lo utilizaron, pero por también su noción cognitiva. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan hoy en día para la elaboración de planos? Podemos hacerlo siempre a mano, pero ya no es algo que se requiera con tanta fuerza, porque las manifestaciones o los trabajos de esta índole van requiriendo otro tipo de circunstancias, como es los aparatos digitales, como el computador, en donde yo puedo ir elaborando esos planos. Se pueden corregir, se pueden trabajar de múltiples maneras y sale un gran resultado. ¿Qué significa las siglas de CAD? O sea, CAD son prácticamente lo que implícitas en AutoCAD. En español sale un poquito más fácil traducirlo y es dibujo asistido, no, diseño asistido en computadora. Y si bien nosotros vamos a tener una pequeña diferenciación porque puede entrar en debate lo de diseño, la palabra diseño, sí es una forma asistida por computadora. O sea, nosotros hacemos trazos, si bien el diseño es algo más de carácter personal o
o digamos muy perteneciente al humano, no deja de lado que facilita en muchas otras circunstancias lo que es el uso de este tipo de software. ¿Qué programa de dibujo digital conoces? En lo personal hay multiplicidad, puede ser InDesign, puede ser Photoshop, puede ser Illustrator, puede ser AutoCAD, puede ser Revit, puede ser SketchUp, puede ser ArchiCAD, y todos funcionan de acuerdo al enfoque que uno le da. Eh, todos funcionan, pero claro, de acuerdo a la necesidad que uno requiera. ¿Comentario? ¿Observaciones? Hasta el momento, no. Bueno, ahorita yo creo que nos vamos a quedar por acá, porque si bien le estoy proporcionando esta información a usted, sus compañeros, aunque tienen acceso al PDF de la clase, no lo hablamos durante la clase, ni en ni en la teórica, ni en la primera de la tarde, la de laboratorio. Así que, como me va a tocar explicar esta otra parte nuevamente, pero para los compañeros que no estuvieron, o más bien que ingresaron más temprano, creo que me parece justo que lo dejemos hasta acá. Así que, bueno, comentarios, algo adicional, no sé. Sí, yo quería hacerle, bueno, hablar con usted sobre otro tema, pero quizás cuando termine la grabación. Vaya, vaya, está bien. Bueno, voy a ponerle alto la grabación, igual voy a estar conectado y, eh, bueno, hasta aquí nos quedaríamos con respecto a esto. Podemos seguir indagando sobre el dibujo, pero por la amplitud sí me gustaría que trabajáramos, como le mencioné, con el resto del grupo. Así que hasta acá vamos a llegar con esto, igual la grabación. Y creo que para mañana va a estar subidas las grabaciones. ¿Ok? Ok, chivísimo. Bueno, voy a dejar de grabar y platicamos.